Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo. Saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 21 de enero. Hoy vamos a repasar lo que hemos estado estudiando durante toda esta semana y de la manera en que hemos sido bendecidos con esta maravillosa lección, bajo el título Jesús, nuestro hermano fiel. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, hoy viernes, por favor, tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por permitirnos llegar al final de la lección número 4. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos acompañe en el repaso y que nos deje la palabra que quieres darnos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis, en el marco de lo que fue la lección número 4 en esta semana, tuvimos como texto para memorizar Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este fue el texto base para el estudio de esta semana encontrado en Hebreos capítulo 2, versículo 14. El verso anterior a este, el versículo 13, contiene las palabras de Jesús a su Padre, hablando de sus hermanos. El texto dice: He aquí yo y los hijos que me dio. Un escritor cristiano llamado Patrick Gray sugiere que aquí se describe a Jesús como el guardián de sus hermanos. El sistema romano de tutela determinaba que a la muerte del padre, un tutor, a menudo un hermano mayor, se hacía responsable del cuidado de los hijos menores y de su herencia hasta que alcanzaban la mayoría de edad, aumentando así el deber natural del hermano mayor de cuidar a sus hermanos menores. Esto explica entonces, Pastor Denis y amigos oyentes, por qué la carta a los Hebreos alude a nosotros como los hermanos de Jesús y como sus hijos. Como nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro tutor, nuestro guardián y nuestro protector. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre, para de esta forma mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obtener todos los requerimientos divinos. Elena G. de White, en relación a esto, en su libro Deseado de todas las gentes, página 604, dice: En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio, sirvió a todos y ministró a todos. Así es, Pastor Lizardo, muy de acuerdo. La vida de Jesús fue una vida aquí en la tierra de servicio. Yo lo creo así. Amigo oyente, ¿usted también lo cree así? Escriba ahora en la caja de comentarios: yo lo creo así. También debo destacar que Hebreos nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Amigo oyente, piense en lo que eso significa en términos de lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Usted no cree que sería un error trágico darle la espalda a esta asombrosa realidad? Durante esta semana vimos el papel del sufrimiento en la vida de Cristo Jesús.
Entendemos y sabemos que el sufrimiento no es bueno, pero no es menos cierto que de nuestros sufrimientos algo bueno puede salir del mismo. Esta semana estuvimos abordando un estudio bastante interesante titulado El hermano como redentor. Este día aprendimos que aunque Hebreos capítulo 2 versos 14 al 16 nos describe como esclavos del diablo, tenemos a Jesús como nuestro Redentor. Cristo adoptó nuestra naturaleza humana, se hizo carne y hueso como nosotros y se convirtió de esta forma en nuestro pariente más cercano y nos redimió y nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Excelente lección esa de Jesús como nuestro Redentor. También vimos, Pastor Lizardo, en esta semana una lección bajo el título No se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí vimos en el libro de Hebreos que dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Nos dimos cuenta que a pesar de Él ser uno con Dios, Jesús nos escogió como parte de su familia. Otro estudio que abordamos fue uno titulado Carne y sangre como nosotros. Vimos ese día que Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Y aprendimos en este estudio que este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Wow, carne y sangre fue una de las lecciones más poderosas de esta semana. Pero también vimos una lección bajo el título Perfeccionado a través de sufrimientos. Esa fue una lección muy profunda también. El apóstol dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús. Y vimos todos esos detalles estudiando esa maravillosa lección. Otro estudio interesante, Pastor Denis y amigos oyentes, fue uno titulado El hermano como modelo. Aprendimos en este estudio que para poder ser nuestro ejemplo, el único que podría ser un modelo, un ejemplo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios, era Cristo Jesús. Aprendimos también ese día que Jesús es el único autor, el único dador de la fe. Es el pionero de la carrera en el sentido de que Él corre delante de los creyentes. Mirábamos en este estudio que Jesús es el primero en correr nuestra carrera con éxito y que Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Amigos oyentes, ya al cierre, debo decir que los seres humanos pasamos por diferentes pruebas que producen resistencia y finalmente madurez de carácter. Nuestro amado Jesús también vivió la experiencia de las pruebas. Fue probado en todo, como nosotros, pero permaneció sin pecado. Tal vez esta semana el Señor ha hablado a algún corazón que está padeciendo sufrimientos, pero tendrá madurez y va a crecer espiritualmente. Y esperamos que salga victorioso en el nombre de Jesús, siguiendo los pasos de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es así, entonces escribe ahora en la caja de comentarios: seguiré el ejemplo de Jesús, mi hermano mayor, y seré un vencedor. Seguiré el ejemplo de Jesús, mi hermano mayor, y seré un vencedor. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 4 titulada Jesús nuestro hermano fiel. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo Jesús como nuestro Redentor, como nuestro hermano y como nuestro ejemplo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo cada día en el nombre de Jesús. Amén.